Buenos días y bendecidos momentos que hemos estado entonando alabanzas al Señor. Es nuestro primer, hermano, domingo como iglesia que festejamos la victoria de Jesús sobre la muerte y su poderosa resurrección sobre nuestras vidas. Me gozo enormemente, créanme, al ver cómo Dios va guiando nuestra iglesia, amad, y cumpliendo sus propósitos cada día en nosotros. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Gracias por conectarse. Van a escuchar la palabra de Dios. Queremos que sus corazones sean confortados por la victoria de Jesús, pero también que sus corazones puedan ser confrontados ante la verdad de lo que es esta bella resurrección sobre nuestras vidas. Pero me gustaría iniciar con una ilustración que sé que nos va a ayudar a entender este tema que vamos a tratar. Va a ser muy diferente este tema a todos lo que tal vez hemos escuchado. Siempre hablamos de la resurrección, la victoria, pero ahora yo quiero que hagamos un análisis pleno de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dice así: la madre de un niño de 9 años llamado Mark recibió una llamada telefónica a media tarde. Era la maestra de la escuela de su hijo. Señora Smith, algo extraño sucedió hoy en la clase de tercer grado de su hijo. Él hizo algo tan sorprendente que pensé que usted tenía que saberlo. Inmediatamente, la madre comenzó a preocuparse. Nada igual había sucedido en todos mis años de enseñanza, dijo la maestra. Esta mañana estaba dictando una clase sobre la escritura creativa y, como siempre hago, narré la historia de la hormiga y el saltamontes. La hormiga trabaja duro todo el verano y almacena mucho alimento, pero el saltamontes juega todo el verano y no trabaja. Entonces llega el invierno. El saltamontes empieza a pasar hambre, pero no tiene comida. Por tanto, ruega a la señora hormiga y le dice: usted tiene comida, por favor, deme algo de comer. Niños y niñas, dije, su deber es escribir el final de la historia. Su hijo Mark, continuó la maestra, levantó la mano y me dijo: maestra, ¿puedo hacer un dibujo? Está bien, Mark, le contesté. Si quieres, puedes hacerlo, pero primero debes escribir el final de la historia. Como en todos los años pasados, la mayoría de los estudiantes dijeron que la hormiga compartió su alimento en todo el invierno y tanto ella como el saltamontes vivieron. Algunos niños escribieron: no, señor saltamontes, usted debió haber trabajado todo el verano. Ahora solo tengo alimento para mí. Sin embargo, prosiguió la maestra, su hijo concluyó la historia de manera diferente a los demás niños. Él escribió: por consiguiente, la hormiga le dio toda su comida al saltamontes. El saltamontes vivió todo el invierno, pero la hormiga murió. ¿Y el dibujo?, preguntó la madre. Al final de la página, dijo la maestra, Mark había dibujado 3 cruces. Este niño tenía un conocimiento, escúcheme, pleno de lo que es el verdadero sacrificio. Esta mañana, hermanos, el tema que vamos a desarrollar lo titulamos Él escogió los clavos. Escuchamos una alabanza al inicio, precisamente de que Él escogió los clavos. Veremos a la luz de la Escritura cómo Cristo cumplió el plan soberano que Dios trazó en la eternidad para la salvación del ser humano. Y quiero que veamos la primera muestra de amor, precisamente, hacia nosotros en la cruz del Calvario al mencionar sus últimas palabras. Así que veamos la primera muestra de amor. Dice: Padre, aquí concluí tu perfecta obra de amor al derramar mi sangre. Basado en San Juan capítulo 19, 24 al 30. Recordemos cómo fue el proceso de la vía dolorosa, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Ayer nuestro hermano Rafael nos hablaba cuando Jesús estuvo ante Pilato y que decidió entregarlos a sus captores sin causa de juicio. Pero veamos el versículo 24. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, hablando de la túnica precisamente de Jesús, que era de una sola pieza, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura. Y aquí se cumple, hermanos, el Salmo 22, versículo 18,
que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Versículo 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo amado, Juan, su hermano, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y el versículo 27 dice, después dijo al discípulo amado, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Obviamente Jesús recordaba las palabras que le fueron dichas a María, que su corazón sería traspasado por una lanza. Y obviamente como hijo tenía que recibir a su madre para darle el consuelo ante la pérdida tan grande que iba a tener de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan vivía a cierta distancia y María también, y en ese día él precisamente la acogió para dar ese consuelo. Y dice el 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba a punto de terminar toda la obra, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed, donde nos habla el Salmo 69, versículo 22. Mire, es interesante esta parte. Y estaba allí, dice, una vasija de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Este vinagre era una combinación como un anestésico y precisamente, hermanos, extendía la agonía de las personas. Precisamente se gozaban en verlos sufrir. Jesús no se le quebró ningún hueso y se cumple también la profecía. Pero cuando la persona querían que sufriera, le quebraban las piernas. Le daban este vinagre combinado para que en el momento de ellos querer respirar, porque el tórax se contraía de tal manera que no podían respirar, hacían fuerza y era horrible el dolor. En este caso, Jesús no quiso esta parte. Lo probó, pero lo rechazó inmediatamente. Pero dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que solamente lo probó, no lo ingirió, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero se preguntarán, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras que pronunció en la cruz? ¿Qué quiso decir con eso? Bien, para entender esto, tenemos precisamente, hermanos, que irnos a lo que nos menciona el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y aquí veremos la segunda muestra de amor, el inicio de la redención del ser humano en la persona de Cristo. Por favor, Génesis 3:15. Mire lo que dice. Ahí vemos revelado el plan soberano de Dios y la guerra constante con Satanás acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, una profecía de lucha continua entre los descendientes de la mujer y de la serpiente para destruirse mutuamente. Satanás es nuestro enemigo. Él hará todo lo posible para hacer que sigamos su camino de maldad y muerte. La frase, tú le herirás en el calcañar, se refiere a los intentos constantes de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. Esta te herirá en la cabeza. Anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo se levantó de la muerte. Amén. Él lo derrotó. Él lo derrotó. Él lo venció por completo. Satanás no conocía ni conoce los planes de Dios. Él pensó que lo venció en la cruz, pero no lo venció. Jesús lo derrotó por completo. Un golpe al talón no es mortal, pero un asestado en la cabeza, sí, hermanos. Ya que Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Así tenemos en este pasaje llamado el proevangelio. Fíjense qué interesante esto. O primer evangelio.
el anuncio de una prolongada lucha, un antagonismo perpetuo, heridas para ambos lados, dice, y la eventual victoria de la simiente de la mujer a través de la persona de Cristo. La promesa de Dios de que la cabeza de la serpiente sería aplastada señalaba hacia adelante a la venida del Mesías y garantizaba la victoria sobre el pecado. Esta certeza, hermanos, cayó sobre los oídos de las primeras criaturas de Dios como una bendita esperanza de redención. Y esta se llevaría a cabo en la persona de Cristo, en la obra perfecta, es perfecta de Él. Pero para entender mejor esta obra redentora, tenemos que hacernos la pregunta: ¿de dónde viene el pecado? 2, ¿cómo entró en el mundo? ¿Cómo entró en el universo? Primero debemos afirmar claramente que Dios no pecó y que no se le puede echar la culpa del pecado, como siempre se ha dicho. No sé si ha escuchado usted eso. También fue el hombre, mire. El hombre fue quien pecó y fueron los ángeles los que pecaron, y en ambos casos lo hicieron voluntariamente. Culpar a Dios por el pecado sería blasfemar en contra del carácter de Dios. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Deuteronomio 32, versículo 4 nos menciona: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Pero por otro lado, no debemos guardar del error precisamente opuesto. Sería erróneo que dijéramos que hay un poder malo que existe eternamente en el universo, similar o igual al poder de Dios. Decir eso sería afirmar lo que es conocido como el dualismo en el universo, es decir, la existencia de dos poderes igualmente supremos, uno bueno y el otro malo. Tampoco debemos de pensar que el pecado sorprendió a Dios, no que es un reto ni que supera su omnipotencia o su control provincial sobre el universo. Por tanto, aunque nunca debemos decir que Dios mismo pecó ni que Él es culpable del pecado, debemos también afirmar que Él, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, lo que nos dice Efesios 1:11, es el Dios que hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, hermanos. Y no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Él es Dios. Estableció que el pecado entrara en el mundo con un propósito, aunque no se deleita en ello, y aunque estableció que entrara por medio de las decisiones voluntarias de criaturas morales. Ahora, aún antes de la desobediencia, hermanos, de Adán y Eva, el pecado ya estaba presente en el mundo angelical con la caída de Satanás y los demonios. Pero con respecto a la raza humana, el primer pecado fue de Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto debe de quedar muy claro. El ser humano, mire, siempre ha tenido una lucha de querer vivir fuera de la voluntad de Dios. El Salmo 14, versículo 1 nos menciona, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, dice el Señor. No hay quien haga lo bueno. Aunque las personas a veces se convencen a sí mismas, hermanos, de que tienen buenas razones para pecar, cuando se examine a la fría luz de la verdad del día del juicio, se verá en cada caso el pecado, en la última instancia, que no tiene sentido. Ahora, sabe, es triste, pero mucha gente no tiene un concepto claro del pecado hoy en día. Y por ende no tienen un conocimiento claro tampoco de la gracia, de la obra de Dios en la persona de Jesucristo. No conocen esa gracia. Para nosotros como hijos de Dios, nuestra vida debe ser diferente después de haber sido alcanzados precisamente por su gran obra de amor. Nuestros corazones son quebrantados y movidos por la vida que Dios ha puesto en nosotros, de tal manera que nos insta a cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15,
nos muestra esta gran realidad en aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo. Vean lo que dice. Es interesante. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Aquí Pablo, la palabra que utiliza es nos obliga, presiona, nos comprime. Pensando en esto, dijo Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y en el versículo 15 menciona, y por todos murió. Vea el propósito, para que los que viven, los que tienen vida espiritual en Cristo, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ya no vivimos para nosotros. Por eso Pablo decía ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, esta mañana yo quiero llevarte precisamente a que reflexionemos acerca del sacrificio de Cristo en la cruz y que puedas entender que no fuiste tú, escúchame, no fuiste tú el que te acercaste a Dios. Cuando pensamos de esta manera, continuamente estamos pecando, continuamente estamos justificando nuestros actos. ¿Saben por qué? Porque según nosotros buscamos a Dios, el favor de Dios. Hermanos, nos vamos a dar cuenta que no fue así. Por eso a veces me encuentro con muchas personas justificando sus pecados porque sienten que le hicieron un favor a Dios al acercarse a Él, cuando no fue así. Escúcheme esto. Nuestros pecados hacían división entre Dios y nosotros. Al contrario, nos alejaban cada día más y más de Dios. Y como seres humanos, no tenemos la capacidad, hermanos, de acercarnos a Dios. Él es el que se acerca a nosotros. Él se acerca a nosotros prácticamente día con día. Él nos busca para poder relacionarse con nosotros. Veamos lo que nos menciona ahí en Isaías 59:2, para que nos demos cuenta qué tan distanciados estamos de Dios y la forma en que Dios se acerca a nosotros. Dice el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y aquí quiero llevarte al tercer punto, que espero que te haga reflexionar y agradecer a Dios el haberte acercado como una muestra de amor increíble. Por eso dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Dios cada día te prolonga esa misericordia para que tú alcances salvación y que Él se acerque a ti. Así que veamos este tercer punto. Mire, un muerto no se puede acercar a la vida que pertenece a Dios. No se puede acercar. Está muerto espiritualmente. Vamos a ver estos dos pasajes de Romanos 3, del 10 al 12, y Efesios 2, del 1 al 5. Mire, la mayoría de la gente que no ha entendido la gracia soberana y la manera en que Dios tuvo a bien el buscarlo y tener un encuentro personal con ellos, vivirá siempre condicionando a Dios, porque no han entendido la gracia. Pero aquellos que hemos entendido cómo Dios se acercó y nos cercó con sus lazos de amor y nos enfrentó a la realidad de un evangelio de arrepentimiento que te insta a cambiar, nuestras vidas estarán agradecidas, valoraremos este sacrificio perfecto hacia nosotros y estaremos completamente, de verdad, agradecidos por lo que Dios hizo. Los que hemos entendido esta obra de gracia, no vivimos, escúcheme, justificando nuestros pecados, nuestros actos, no. Al contrario, sabemos que fue por gracia y queremos vivir bajo ella, sin abusar de la gracia. La gracia no es una licencia, jamás ha sido una licencia para pecar. Así que analicemos ese proceso de búsqueda de parte de Dios hacia nosotros. Veamos primero Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Miren lo que nos dice. Como está escrito, precisamente. ¿Dónde está escrito esto? Ahorita lo vamos a ver. Mire, no hay justo ni aún uno. No hay nadie capaz de entrar en la presencia de Dios por sus propios méritos.
Y aquí cita varias porciones de la Escritura. Está el Salmo 14 del 1 al 3, el Salmo 5, 9, el 143, el 10, 7 y el 36, 1. No hay justo ni aun uno. Nosotros no presentamos esa justicia. Es Dios el que nos hace justos. Dice el 11, no hay quien entienda. Hermanos, no hay, la verdad dice, no hay entendedor de las cosas de Dios. Pero lo grave dice, no hay quien busque a Dios. ¿Qué significa esto? No hay buscadores de Dios. No tenemos esa capacidad. Y dice el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, y dice el Señor, no hay ni siquiera uno. Por eso cuando dices, no, es que yo me acerqué a Dios, perdóname, pero el perdido eras tú, no era Dios. Nosotros éramos los perdidos. Dios es el que se acerca a nosotros. Dios es el que nos busca. Es el que nos transforma. Por eso a veces podemos comprender cuando una persona no puede cambiar en sus propias fuerzas y constantemente está cayendo lo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque no ha conocido la gracia de Dios. Hermanos, definitivamente estos pasajes nos hablan de la incapacidad del ser humano de acercarse a Dios por sus propios medios. Ahora veamos cómo Dios se acerca a ti y cambia nuestras vidas. Aquí es algo muy impactante y quiero que pongas atención, porque estos pasajes para mí fueron claves cuando yo estaba estudiando en el seminario. Pude entender que era Dios el que me buscó, pude entender que Dios era el que me rescató, pude entender que era Dios el que fue llevando el proceso de cambio en mi vida. Y aunque lo he dicho, no soy perfecto, pero sí soy perfectible en Dios cada día para no justificar mis actos. Dios fue cambiando y va cambiando la vida de un creyente. Mire, aquí quiero decirte con todo el amor de Dios que si no estás cambiando en tu vida o no has cambiado, es tal vez porque no tienes vida en Dios. Y hoy la puedes tener, créeme. Así tengas años en la iglesia, tengas años sirviendo, haciendo cosas, si no ha cambiado tu vida, no ha sido transformada, perdóname, pero esa es una religión. Si tu vida no es retada cada día a cambiar, sigues muerto o muerta en tus delitos y pecados. Así es sencillo. Así que analicemos a la luz de la Escritura nuestra relación con Dios y el encuentro que decimos tener con Él. ¿Ok? Mire, hay un pasaje que en verdad nos hace pensar. Primera de Juan, capítulo 2, nos dice, el que dice, yo le conozco, el que está diciendo, yo tengo una relación con Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, cuando habla la verdad, dice, Dios mismo no está en él. Pero analicemos estos pasajes de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Ponga mucha atención, hermano. Yo quiero que usted reflexione el día de hoy. A veces hablamos de tanta victoria de nuestro Señor Jesucristo, pero la victoria no la tenemos en nosotros. Hemos creído en un evangelio muy light y no en un evangelio de arrepentimiento. Yo quiero hablarte de eso. Vea lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él, Cristo mismo, fíjese, Cristo mismo, os dio vida. ¿Qué vida te dio? ¿Y la que tengo? Bueno, tienes vida física. Te dio vida espiritual. Os dio vida a vosotros. ¿Cuándo me dio esa vida? ¿Cuándo? Mire, ahí lo dice. ¿Cuándo nos da esa vida? Cuando estabas muertos en delitos y pecados. Cuando tú y yo no podíamos responder a Dios, Dios nos da vida espiritual que se llama regeneración para que nosotros podamos creer. Por eso una persona cambia, porque tiene esa vida, hermanos. Y fíjese qué interesante. Yo te di esa vida cuando tú no podías responder, cuando estabas muerto en delitos y pecados. Una persona muerta en delitos y pecados no puede acercarse a Dios, puesto que sus pecados la alejan. Ahora dice el versículo 2. Mire, qué interesante. Aquí viene el cambio. La bendición tan grande que Dios nos da de poder ser transformados. Dice, pecados. ¿Sí? Aquí yo le agregué, pero lo conecta.
en los cuales anduviste, fíjese, es tiempo pasado. Pecados en los cuales practicabas, pecados en los cuales vivías, tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de reflejar una vida diferente. Esos pecados ya están en el pasado. En otro tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A veces decimos, todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que recibirle a Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron le dio derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí nos muestra como hijos de desobediencia. Pero mire qué interesante. Hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales, esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otra vez, hermanos, ¿sí? Tiempo pasado. En los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Cristo la llevó, Cristo la tomó por nosotros. Y en los versículos del 4 al 5 nos menciona la obra de vida espiritual que Cristo hace en nosotros. Vea el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Escúchame, si no has entendido lo que es gracia, difícilmente podemos entender lo que es misericordia. Misericordia es que Dios no nos paga conforme merecemos. Al contrario, nos da aquello que no merecemos. Y eso se llama gracia también. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos revivió, nos puso vida espiritual. Dice, juntamente con Cristo. Y ahora menciona y encierra esa parte. Dice, por gracia sois salvos. Hermano, ¿has entendido lo que es la gracia de Dios? ¿Tu vida ha sido transformada de tal manera que eres diferente? Desde que conociste a Cristo, ¿eres diferente? Mucha gente hoy en día, escúcheme, está cosechando lo que sembró. Si tu vida no ha sido un reflejo de Cristo, una vida en la cual en verdad has mostrado el carácter de Cristo, has mostrado la vida de Cristo, has mostrado el amor de Cristo, perdóneme, se ha engañado usted mismo y ha estado en una religiosidad. Cristo cambia vidas. A mí me ha costado mucho trabajo entender a mucha gente que no actúa adecuado a lo que Dios. Y aunque estés en ministerios, esté donde quiera, si tu vida no ha sido cambiada, perdóname. No hay nada. No hay nada. Y yo quiero que reflexiones en esto. Es Cristo el que te da vida, no eres tú. No eres tú el que condicionas a Dios. No eres tú el que vas hacia Dios. Es Dios el que va hacia ti. Y al poner esa vida, por eso ahora de aquí en adelante tú puedes avanzar y puedes tener victoria. Y a pesar de la lucha que puedas tener, Dios está contigo. Porque tienes vida espiritual en ti. Mire, el verdadero cristiano siempre reflexionará en el gran costo del sacrificio de Cristo y al recordar esta fecha se estará tan agradecido que no pensará dos veces en rendir su vida a Dios y servirlo por siempre. Sabe que es inmerecedor de la gracia, pero reconoce que Dios tuvo a bien el dársela por su beneplácito, que esto significa porque a Él le plació. Y Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14 nos habla según el beneplácito, según la misericordia. Y cuando dice según es porque a Dios le plació alcanzarte. Wow. Siempre recordará en su corazón lo que menciona en la Escritura, que fue comprado a gran precio, según 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios, no son tuyo. Se trata de Dios. Así que quiero que terminemos haciendo un breve análisis
de lo que fue su entrega. Miren los Salmos, continuamente nos habla de esa obra redentora, pero también de la victoria que tendría sobre la muerte. David lo escribió. En el Salmo 16, por ejemplo, versículo 8 al 10, nos menciona esta gran verdad y afirmación precisamente de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, la cual celebramos hoy. Y gloria a Dios por ello. Pero gloria a Dios que su resurrección te trajo vida y que gloria a Dios a su resurrección tienes esos cambios que puedes hacer. Hermanos, si tú no estás cambiando, si tú no estás siendo instado cada día a ser más a la imagen de Cristo, tienes que analizar qué está sucediendo de verdad en tu vida. Versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y aquí habla también de la persona de Cristo. En el 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se refiere a la persona de Cristo. Este pasaje nos habla de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Así que quisiera que meditemos en lo último que veremos. Sé que te hará reflexionar y meditar que Cristo estuvo dispuesto a morir en la forma más cruel cuando tú y yo merecíamos ese castigo. Tú y yo merecíamos todo eso. Hay dos alabanzas que me han hecho reflexionar mucho en todo este tiempo. Una, si hubiera estado ahí, y la otra, la de no es como yo. A veces vemos a Jesús como el cuatacho, intimamos en una forma en la cual no hay respeto, no hay santidad hacia Él, no hay reconocimiento de todo lo que Él hizo. No es como yo, hermanos, no es como usted. Él es Dios. Él es nuestro Redentor. Así que reflexionemos en esto, en el cuarto punto y último. Si Cristo no la pensó dos veces en morir por ti, ¿no crees que vale la pena rendir nuestras vidas? Hermanos, dejemos de jugar. Dejemos de jugar en verdad. ¿No cree usted que vale la pena rendir nuestras vidas? No se trata de vivir para ti, ni vivir para mí. Se trata de vivir para Cristo. Mientras usted y yo no nos sintamos en este mundo como extranjeros y peregrinos, seguimos aferrados a Él. Definitivamente. Mire, vamos a leer dos porciones que se conectan. Isaías 52 del 13 al 15, Isaías 53 del 1 al 11. Habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Y quiero que ponga mucha atención en cada uno de estos pasajes. La mayoría de nosotros no hemos indagado a fondo la muerte tan cruel que padeció por nosotros, y aunque hemos leído estos pasajes, hay poca reflexión y análisis a conciencia de esta entrega de amor hacia ti. Así que veamos precisamente lo que nos menciona Isaías capítulo 52, versículos del 13 al 15, y después conectamos con el 53. Y espero que Dios, hermanos, traiga quebrantamiento y una entrega sincera a nuestro Señor. Capítulo 52, versículo 13. He aquí mi siervo, dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. La exaltación de la gloria que tenía con el Padre sería otra vez recompensado. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Hermanos, su cuerpo fue molido. Su cuerpo fue una masa prácticamente. Cuando nosotros tomamos el módulo de vida de Cristo y que al final de ese módulo preparamos la Santa Cena, la usanza judía, y cuando nos daban la explicación del tormento tan fuerte que Jesús sufrió, sabe que cada latigazo que le daban, hermano, tenía el látigo en las puntas, huesos de cabra y unas bolas de metal con puntas, de tal manera que cuando daban el latigazo quedaba
en la carne. Y al momento de prácticamente al momento de jalar, arrancaban pedazos de carne de la espalda de nuestro Señor. Por eso dice que no vimos hermosura en él, porque quedó desfigurado. Fue una masacre. Lo que vimos en la pasión de Cristo no fue nada comparado a lo que realmente el Señor sufrió por nosotros. Tú no podías, no ibas a soportar humanamente ese castigo. No lo podías soportar ni lo hubieras soportado. Él lo soportó en su humanidad, pero también en su divinidad, por amor a ti, por amor a mí. Él escogió los clavos, hermano. Él los escogió por ti. ¿Tú qué has escogido por él? Mire, dice el 15. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. No hallarán qué decir cuando reconozcan su error. A su tiempo lo verán exaltado en su segunda venida y finalmente verán y entenderán y reconocerán que Él es el Dios. Muchos para bien, otros para vergüenza, pero doblarán su rodilla y reconocerán voluntariamente o forzosamente que Cristo es el Rey y Señor de señores, el que murió por ti en la cruz, el que te alcanzó a ti y no tú a Él. Por eso cuando una persona habla de cómo se acercó a Dios, va a estar cometiendo errores. A veces he escuchado a tanta gente, es que vi esto y llegué, a ver, es Dios el que se acercó a ti. Las cosas cambian ahí. Es que estuve buscando al Señor. Yo siempre he dicho, espérame, el perdido eras tú, no el Señor. Y el Señor es el que te busca. Entremos al Isaías 53, del 1 al 11, que lo conecta. Y dice el versículo 1. Vean la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de lo que Cristo hizo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice del mismo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y dice el versículo 3, quiero que mediten esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Te lo merecías. Tú merecías ese castigo. Él no merecía ese castigo. Nosotros merecíamos el castigo de Dios. Nosotros merecíamos el castigo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que fallamos. No Dios, no Cristo. Él vino a alcanzar a su creación. Se encarnó para poder alcanzarnos. ¿Sabe? Esta parte me llama la atención y nosotros le tuvimos por azotado. Te mereces esos azotes. Por eso esa alabanza que dice, también yo estaba ahí. Sí, Señor, yo fui el que te escupió. Yo fui el que te laceró. Yo fui el que te golpeó. Yo fui el que tu costado traspasó. Aún el que clavó, puse casi el clavo ahí para clavar tu mano por mis pecados, Dios. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vea esta parte. No lo olvide, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para hacer la paz entre Dios y los hombres, el castigo lo llevó él. Y por su llaga fuimos sanados. Versículo 6. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Tú qué has cargado?
viendo un video de la persona que hizo la representación del papel de Cristo. Dice que por un momento, cuando él estuvo ahí en la cruz, haciendo esta participación, al momento de imaginarse y sentir el pecado del mundo, fíjense lo que él dijo: sentí que en ese momento yo iba a morir. Porque humanamente no estamos hechos para llevar todo ese pecado. Pero Cristo sí lo hizo, humanamente y divinamente. Por eso cuando el Señor le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Dios es un Dios tan santo que no puede ver el pecado. Y todo el pecado estaba siendo derramado sobre la persona de Cristo, nuestros pecados. Y Dios en ese momento voltea el rostro a su Hijo. Es Dios abandonándose a sí mismo por nuestros pecados. ¿No le hace pensar esto en el amor de Dios y que lo insta a cambiar? Por eso el amor de Cristo nos constriñe a cambiar. Mas Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿no crees que yo puedo pedir toda una legión de ángeles que vengan a rescatarme de aquí? Él era Dios, tenía la autoridad, pero se sometió a Dios mismo. Dios mismo, como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mi esposa una vez me contaba que su abuelo sacrificaba cuando iban a comer un cordero. Y el momento que lo degollaban, mire, ni ruido hacía. Así es como Jesús se presentó. No hizo ruido. ¿Usted cree que no pudo haber dicho: ¿por qué tengo que morir por todos ellos y consumirnos? Pero en su gran amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, por favor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Recordemos que precisamente José de Arimatea, ahí en San Juan 19, versículos 38 al 42, compra esta tumba. Era un hombre de influencia, dedicada precisamente, y la dedicó para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo interesante ahí, hermanos, que quiero que pienses. Usted piensa que Nicodemo tuvo un encuentro con Jesucristo. Ahí se está relacionado. Nicodemo también estaba ahí, preparando y pidiendo el cuerpo de Cristo. Una persona que en verdad ha sido tocado por Dios, se conecta y cambia en ese aspecto. Es una buena porción para que la analice. Versículo 10. Con todo eso Jehová no quiso dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y hasta siempre la lleva a cabo. Hermanos, y veamos el versículo 11, donde empezamos a conectarnos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Consumado es. Consumado es. Jesús quedó satisfecho por la obra tan grande que Dios le había encomendado. Por su conocimiento. Dice, vea este pasaje, que habla que al aceptarlo, fíjese, aceptar a Cristo, dice, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, presentará a muchos, al aceptarlo, justos delante de Dios. Él justifica y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, concluyendo, me gustaría pensáramos en las siguientes preguntas y puedas estar meditando en este día. La primera, ¿de verdad has entendido el evangelio de arrepentimiento o solo es un conocimiento empírico? ¿De verdad lo has entendido?
si no hay un cambio en tu vida. Qué triste cuando alguien dice, es que esa persona ha sido igual todo el tiempo. Perdóneme, un cristiano no es igual todo el tiempo. Nuestra vida es impactada por Dios. Segundo, ¿te has tomado el tiempo para analizar el alto precio que se pagó por ti? ¿Te sientes merecedor? ¿O era la obligación de Dios? ¿Sientes que era la obligación de Dios salvarte? No, discúlpame. No era la obligación de Dios salvarte. Nos sentimos, Pablo decía, soy deudor. Soy inmerecedor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. 3. ¿En verdad tu vida está cambiando cada día o sigues atado a tus mismos pecados? Porque si sigues atados a tus mismos pecados, tienes que checar lo que vimos en Efesios capítulo 2, si tienes vida espiritual. 4. Si te cuesta trabajo acercarte y buscar la presencia de Dios, pregúntate si tienes en verdad vida espiritual. Porque Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce, por la vida dada, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ve cómo todo se conecta. 5. Te quebrantas cuando pecas o simplemente te justificas y lo tomas como algo tan normal en tu vida. Y por último, si hay un total agradecimiento por la obra de Dios en tu vida, el fruto de su amor se verá en ti. Así de sencillo. Por el fruto somos conocidos. Por el fruto de la redención. Por el fruto del arrepentimiento. Por el fruto de esa vida dada por Dios, somos conocidos. Y antes de orar, hermano, quiero terminar con esta frase de Sproul. Fíjese lo que dice. Quiero que mediten esto. Menciona, Dios no redime a todos y no está obligado a redimir a nadie. Lo maravilloso es que Dios redima a algunos, y entre ellos nosotros. Si Dios te redimió, si Dios en verdad tocó tu vida, hermano, vas a agradecer, vas a vivir, vas a cambiar, no te vas a justificar y vas a aceptar precisamente que Dios esté transformando cada día tu vida. Hablamos de victoria, la tenemos en Cristo, porque Él resucitó. Pero hablamos de la realidad que estamos viviendo. Es Cristo, aquel quien murió por nosotros. Es Cristo el que nos llevó al Padre. No somos nosotros. Así que, ¿por qué no agradecemos por toda la vida que nos ha dado? ¿Y por qué no agradecer en verdad que este día es un día de victoria? Pero un día de victoria que tienes que vivir día con día y no en derrota. Por eso es impactante. Él escogió los clavos por ti. ¿Qué escoges tú por Él? Oramos. Padre, gracias te damos por la victoria tan grande que nos has dado a través de tu muerte en la cruz del Calvario. No fue sencillo, Señor, yo sé, para ti. No fue sencillo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue sencillo decir, tengo sed. No fue sencillo decir, Señor, consumado es. Pero fue el gozo de tu vida cumplido a través del plan soberano que Dios se trazó en ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, nuestra incredulidad y soberbia de pensar que nosotros nos acercamos cuando fuiste tú el que te acercaste a nosotros y transformar nuestras vidas. Y perdónanos en verdad de esa vida religiosa que hemos llevado, que en verdad ni nos hemos convertido a veces, Señor, porque no hemos entendido tu gracia. Puesto que si la entendiéramos, actuáramos diferente por completo, fuéramos diferente y nuestra vida fuera completamente una vida de arrepentimiento y cambio delante de tu presencia. Señor, gracias te damos por tu amor inmerecedor. Gracias por esa gracia que no tampoco, Padre, merecíamos, pero tú no la quisiste dar. Gracias por imputarnos justicia
antes que juicio. Padre, te bendecimos y queremos servirte y darte nuestro corazón y no jugar, Señor, en ningún sentido. Padre, celebramos victoria. Sí, tu victoria. Pero ¿qué hay de nuestra victoria en la vida? ¿Qué hay de nuestro cambio? ¿Qué hay de aquello que tú nos instas? Padre, gracias por habernos rescatado. Gracias en verdad te doy personalmente, porque hace casi 28 años tú rescataste mi vida y la has ido perfeccionando día con día. Y Señor, aunque no soy perfecto, lo dicho, pero no me justifico si soy perfectible en ti. Y quiero cambiar. Todo aquel que quiere cambiar en Cristo lo puede hacer, pero necesita conocerlo. Y si tú no lo conoces, yo te invito a que lo aceptes en este momento, te arrepientas de corazón, pidas perdón de todo lo que has hecho y pidas perdón también al daño que has hecho a muchas personas. No puedes justificarte y decir que eres cristiano cuando has hecho mucho daño y seguir igual. Eso es mentira, no hay vida ahí, Señor. Así que cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones y por favor, Señor, transfórmalas. Porque Padre, es triste, pero mucha gente hoy en día está sembrando lo que está cosechando lo que ha sembrado. Padre, tú nos libres de todo eso y ayúdanos a ser amorosos, con esa pasión por ti, cambiar nuestras vidas y compartir lo que tú eres. Así que gracias por este momento y gracias por tu resurrección, por tu victoria, pero que también es nuestra y hay que apropiarla. Bendito seas y gracias por tu sacrificio. Nadie podrá pagar por ese sacrificio, solamente es por gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.